Muy bien, ya estamos grabando. Ahí sí, también les estoy presentando mi pantalla. De nuevo, buenos días para todos y para los que recién se conectan. Espero que estén muy bien. Vamos entonces a continuar por acá, donde nos habíamos quedado la clase pasada. Empezamos a hablar de esto, estructuras iterativas. Eso fue la clase pasada, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño resumen muy rápido y empalmamos pues con lo que viene hoy. De esas estructuras iterativas mencionamos varias cosas, dijimos pues que son mm, estructuras que nos van a permitir repetir un conjunto de instrucciones, y de esas vimos una que es la estructura haga mientras. De esa estructura vimos que es necesario mm, tener dos variables auxiliares, no siempre las dos, a veces solo una, pero casi siempre van a aparecer contadores que nos sirven para ir contando las veces que pasamos por el ciclo, y acumuladores que nos van a servir para sumar en ellos una cantidad que se va a ir acumulando cada vez que pasamos por el ciclo. Eso fue algo que vimos la clase pasada. Alcanzamos a hacer este ejercicio de un algoritmo para sumar los n primeros números naturales. Este lo montamos completamente, lo explicamos. Este también lo hicimos con una lista de valores que están en una hoja de Excel, saber cuántos de ellos eran cero. Esto está cubierto, lo hicimos la clase pasada, está ahí pues como en las notas que ustedes ya tienen y en el video de la clase anterior. Y entonces quedamos hasta ahí. Hoy vamos a empezar con este ejemplo para terminar como de empatar eso que nos quedó ahí en el aire la clase pasada de ese ciclo do while, y ver para qué nos puede servir, por ejemplo, en un caso más práctico. Entonces, este ejemplo es muy sencillo. Nos piden que creemos un procedimiento que indique cuál es la fila vacía en una hoja de Excel con un MSG Box. Y lo vamos a hacer con la estructura do while, que es la única que conocemos hasta el momento. ¿Cierto? Y ustedes miran, ¿y yo para qué quiero conocer la fila vacía? Entonces vamos a poner esto en un contexto un poco más amplio. Supongan que ustedes quieren a través de un formulario en Visual, ir llenando una base de datos. Ustedes quieren ir completando una base de datos. Entonces los voy a poner por acá un poco más en el contexto de un ejercicio práctico que uno quisiera hacer, que es algo muy, muy común. Digamos que yo tengo un registro de las ventas que hago, y yo ese registro lo quiero ir llenando acá en esta hojita de Excel. La hoja 1 puede ser la hoja 2, 3, 4, digamos, eso es indiferente. En nuestro caso, pues como recién arrancamos, sería la hoja 1. Nosotros queremos guardar, por ejemplo, el producto, queremos guardar la cantidad que vendimos y pongámosle que la fecha. Así. Cada vez que nosotros ingresemos un nuevo producto a través de Visual, él lo debería guardar en la fila que esté vacía, en la disponible. Por ejemplo, acá me guarda arroz, me pone la cantidad, vendí 12 unidades, y acá es la fecha de hoy, entonces pongámosle hoy. Ahí la puso. Pero yo quiero hacer esto no desde acá, desde Excel, sino desde Visual. Yo vengo por acá a Visual e inserto un formulario, sí, pequeño, y en este formulario voy a poner varios objetos que me permitan guardar, por ejemplo, el producto, la cantidad y la fecha. Yo le doy un clic en un botón y pues que me lo lleve acá y me lo vaya guardando, ¿cierto? Entonces, hagamos inicialmente esa interfaz y luego pensamos cómo hacer ese código que les estoy proponiendo. Pero primero, para que lo tengamos claro, hagamos una interfaz pequeñita. Esto podría ser una interfaz mucho más grande dependiendo de las necesidades que yo tenga, ¿cierto? Pero por ser un ejemplo sencillo, pues lo vamos a hacer así, sencillito. Producto. Yo le cambio el color a esto, que nunca soy capaz de diferenciar esos objetos con esos colores así. Ahora sí. Producto.
cantidad, producto y cantidad. Entonces, miran, y la fecha vamos a dejarla para ingresarla automáticamente. Profe, Nosotros, perdón. dime, ¿Usted cómo puede coger como la etiqueta y el cuadro de texto juntos para copiar y pegar? lo seleccionas así, digamos, tú haces una selección así amplia y hay dos opciones, o le das control C o control V, o dejas presionada la tecla control y arrastras. Tú lo presionas la tecla control y arrastras, y cuando arrastras lo que haces es generar una copia, dejando presionada la tecla control. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Voy a poner un botoncito por acá que diga guardar, guardar y, y ya. Digamos que esto es una aplicacióncita muy sencilla. Esto podría ser un cuadro bien grande para, para guardar muchas cosas, que me genere un registro en una base de datos. Pero bueno, digamos que por el momento, así sencillito. Ya uno lo puede generalizar para más cosas. Miren que no puse la fecha. Yo no voy a ingresar la fecha. La voy a leer del sistema del computador para que me la almacene automáticamente. Entonces yo quiero que cuando yo ejecute esto y ingrese acá un producto, por ejemplo, panela, ingrese la cantidad 23, le den guardar, ¿cierto? Le dé aquí en guardar, eso todavía no está haciendo nada porque no hemos escrito el código, pero que venga y me lo guarde en la fila vacía. Si la fila vacía es la 3, pues lo guarda en la 3. Si ya hay un producto en la 3, pues lo voy a guardar en la 4, luego en la 5, en la 6 y así sucesivamente para que no me sobrescriba los registros, sino que vaya guardando uno debajo del otro y siempre me genere un registro pues de lo que estoy haciendo. Sé si soy claro en ese contexto del código que necesitamos escribir. Sí, profe. Bien, miren que quedar claro en el contexto es muy importante, porque la medida en que yo entiendo qué quiero hacer, pues ya lo puedo hacer, ¿cierto? Hay veces uno, cuando está resolviendo un problema en la vida real, muchas veces se queda estancado porque a veces uno no sabe ni qué es lo que hay que hacer. Entonces, primero es desenredar el asunto, qué es lo que hay que hacer. Entonces, vamos a proceder con eso. Me cuentan, porfa, si ya están aquí conmigo y vamos a hacer el código. A ver, esto, pongámoslo por aquí así, en vista grande, listo. Entonces, vamos a, antes de entrar al código, a cambiarle los nombres a estos dos, que este no es, ahora este. Ahí está. A estos dos, vamos a cambiarle el nombre a este textbox y a este textbox, para poder usarlos bien en el código, ¿cierto? Que esos dos son los que vamos a estar referenciando desde el código. Entonces, a este le podemos poner producto, ¿cierto? Muy creativo el nombre, producto. Yo lo escribo bien, producto. Y a este cantidad, ¿cierto? Ven que le cambiamos los nombres son a los textbox, no a las etiquetas. Le estamos cambiando los nombres a estos. Pero con amarillo no se va a ver aquí. A estos dos. No a estos de acá. Porque estos no los vamos a utilizar en el código. Solo estos valores que se ingresan acá.
Bueno, entonces vamos a ir al código y vamos a ver cómo podemos nosotros guardar. Pero miren que tenemos un requisito. Aquí ya no es guardar en cualquier parte, sino que necesitamos guardar en la fila vacía. Y no siempre la 3 va a ser vacía. Cuando yo ingrese un registro de un nuevo producto, aquí va a ser, ya la 3 no va a estar vacía, sino la 4. Y luego cuando ingrese algo en la fila 4, pues en la 5 voy a tener que guardar y así sucesivamente de ahí para abajo. Entonces, primer trabajo, encontrar la fila vacía. Entonces vamos a definir aquí una variable que se llame fila. Y en esa variable fila vamos a descubrir cuál es la fila vacía. Entonces definamos las de tipo entero. Miren que yo defino esta variable aquí porque esta variable no es un objeto de viso, ¿cierto? Que eso a veces puede generar confusión. Entonces, que ¿por qué definió esta y por qué producto y cantidad no la define aquí con dim? Es porque fila, miren que fila no hay ningún objeto en Visual en este momento que se llame fila. No hay nada que se llame fila. Entonces, si yo necesito una variable para saber cuál es la fila vacía, pues debo definir una variable, en este caso de tipo entero, porque miren que son enteros, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? O incluso podría ser de tipo long, porque las filas en Excel van hasta 1.000.000 y punta. Entonces, más bien de tipo long. Si yo hago un registro muy largo, pues quiero que igual me siga funcionando esa variable y que no se me caiga en 32.000 y punta. Entonces, luego, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que voy a empezar esa fila en 1. Yo voy a suponer que la fila que está vacía es la 1, esta. Pero eso no es cierto. Y esa hipótesis la vamos a verificar. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer do. Bueno, miren que el objetivo era utilizar este ciclo y ver pues que nos sirve para hacer este tipo de cosas. Voy a hacer mientras la hoja 1. Aquí puse coma en lugar de punto cells y coma 1 sea diferente de vacío. ¿Qué voy a hacer? Voy a decir fila, aquí pongámoslo, intentémoslo, fila, va a ser igual a ella misma más 1. Ese es el código que voy a escribir. Yo cierro esto mientras tanto por acá. Sí, voy a ampliar un poquito acá. Tenemos, entonces ustedes me dirán, bueno, muy bonito eso y todo, pero eso ¿de qué va? ¿Cómo eso hace para encontrarnos la fila vacía? Vamos a verlo. Miren que solamente hemos encontrado la fila vacía y vamos a proceder a entender bien cómo es esto de que esto nos encuentra la fila vacía. ¿Cierto? Entonces observen que yo digo que la fila vacía es la 1, como que estoy queriendo decir que esta línea aquí está vacía. Pero miren que eso no es cierto, porque ahí están los encabezados de los productos, digamos de las columnas, perdón. Producto, cantidad, fecha. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a decir, vea, hágame lo siguiente mientras en la celda, en la posición, veré que aquí me equivoqué, siempre la maña de utilizar, y aquí es fila. Esa es la maña de siempre estar utilizando y en lugar de fila. Aquí la variable será fila, porque fila es nuestra variable de iteración. Entonces, acá fila, miren que arranca en 1. Fila es 1. Entonces, esto valdrá un 1. Y la columna es 1. Esta propiedad cells de la hoja, nosotros ya la identificamos la clase pasada y vemos que cells es una fila y una columna, ¿cierto? Fila, coma, columna. Entonces, la fila es la 1, la columna es la 1, o sea que estamos ubicados en esta celda. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Esa celda es diferente de vacío? Sí, es verdad, miren que no está vacía, tiene algo en su interior. Es como no está vacía, ¿qué vamos a hacer? Fila es igual a fila más 1. Entonces, fila es un 1 en este momento, más otro 1, 1 más 1, 2. Entonces ya la fila vale 2, entonces se va a pasar para esta fila, para la 2, para la segunda. ¿Ahí qué va a ocurrir? Vuelve y pregunta. ¿Será que en la hoja 1, en la celda ubicada en la fila 2,
columna 1 está vacía. Entonces uno viene aquí, mira, fila 2, columna 1. No, no está vacía. Entonces, ¿qué debe hacer? Pues tome el valor actual de fila, que es un 2, súmele 1, vale 3. Vuelve y repite el ciclo. Y vuelve a preguntarse lo mismo. ¿Será que en la hoja 1, en la celda que está en la fila 3, columna 1, es diferente de vacío? Aquí. No, es así, no es diferente de vacío, porque está vacía. Entonces, ¿qué hace? Ya esto no se ejecuta. Fila igual a fila más 1 no se ejecuta porque esto no es verdad. Se sale. Y en fila, en la variable fila va a quedar guardado un 3. Y precisamente en la fila 3 es donde está la fila vacía, ¿cierto? Si ven, aquí esta es la fila vacía. Y entonces ahí ya de aquí para abajo vamos a escribir el código que guarde el registro que está ingresando la persona en el formulario y que lo guarde ¿dónde? En la fila, que es la fila vacía. Lo va a guardar acá. Entonces, este código nos permite hacer precisamente eso, encontrar una fila vacía. No sé si es claro ahí la lógica de cómo trabaja el ciclo. Igual ahorita lo ejecutamos con F8. Nunca les dé pena decir que de pronto si no entendieron, no les dé pena decir que no entendieron, ¿cierto? Eso es lo más normal. No hay cosas que no entiende a la primera. Y eso pues no es motivo de vergüenza ni de nada, pues, ¿cierto? Solamente para aclarar si vamos bien en este proceso. Muy bien. Entonces, hasta este punto, solamente hemos encontrado la fila vacía, pero necesitamos guardar el registro. Guardar el registro va a ser realmente muy sencillo, porque miren, nosotros vamos a hacer que en esta, que es la columna 1, en la fila vacía, se guarde el producto. Entonces nosotros vamos a decir hoja 1.cells fila, porque la fila es la fila vacía, ¿cierto? La variable fila es donde está la fila vacía, coma 1, va a ser igual a producto. Así lo escribí bien, producto.value. Luego, en la hoja 1.cells fila, pero ya en la columna 2, aquí es la 1, está la 2, voy a guardar la cantidad. .value. Y en la hoja 1.cells, es como llenando la plana aquí, ¿cierto? Coma 3, voy a guardar una fecha. Creo que se escribe así, esperen, yo veo que sí, creo que es así. Creo, pues, cierto, y hace rato no lo uso y la memoria me falla, si no, lo revisamos enseguida. Esta date es como fecha en inglés, ¿cierto? Es un comando interno de Visual que captura la fecha del sistema y pues en este caso la va a guardar aquí en esta posición, en esta fila, en esta columna, perdón. Acá. Por eso no puse un cuadro de texto para guardar la fecha, porque ¿para qué la vamos a guardar nosotros si la podemos leer automáticamente del computador? Vamos a ver si nos funciona, pues, ¿cierto? Miren que guardar es lo más fácil, guardar es lo más sencillo del mundo. A la celda le asigno el valor que hay en el formulario. A la celda le asigno el valor. A la celda le asigno la fecha. La parte complicada del asunto era saber cuál era la fila vacía. Y ya la hemos encontrado también con este código. Sin embargo, no cantemos victoria. No sabemos si está funcionando o no. Entonces me cuentan, porfa, si estamos todos acá, en este punto, antes de ejecutarlo para que lo hagamos juntos.
Sí, profe, ya. Sí, listo, muy bien. Entonces vamos a ejecutarlo. Ejecutémoslo la primera vez, así simplemente, como para usarlo a ver si funciona. Y si funciona, ahí sí lo ejecutamos con F8 para entenderlo bien. Entonces, producto, pongámosle aquí, entonces panela, 45, guardar. Ahí está. La guardó en la fila vacía, la cantidad, el producto y la fecha. Pongamos otro producto aquí que sea harina, 83. Miren que ya la fila 3 está llena. Entonces, este producto que es harina lo debería guardar en la fila 4. Ahí está. Ahí nos vamos yendo, generando el registro. Esto podría ser el registro de cualquier cosa. Si ustedes están, por ejemplo, recibiendo muestras en un laboratorio de análisis y ustedes quieren hacerlo a través de un formulario para que les llene un registro de qué pruebas se van a hacer, cuáles no, fecha de recepción del producto, código, hacerle trazabilidad, lo que sea. Lo pueden ir haciendo a través de un formulario y él va simplemente llevando el registro en una hoja. Miren que son muchos registros los que uno puede hacer en una sola hoja. Excel, digamos, no es por excelencia un gestor de base de datos, pero sí que sirve para guardar bastantes datos. Miren que esto va hasta la fila. ¿Qué fila es esta? 1.048.576. Yo en una sola hoja puedo guardar 1.048.576 registros. Y hacia la derecha sí que hay un montón también, ¿cierto? Aquí ya no se pueden contar porque es XFD. Eso es un montón, pues, ¿cierto? En realidad uno casi siempre necesita más información hacia abajo que hacia los lados. Que una tabla pues tan grande hacia los lados. Uno no necesita tanta información de ciertas cosas, sino más bien hacia abajo llenar muchos registros. 1.000.000 y punta es mucho. Y si me quedo sin espacio, pues otra hoja, ¿cierto? Y si el libro ya me pone muy pesado, pues otro libro y otro libro. Y digamos que uno va llevando el registro de muchas cosas en Excel así de esa manera. Que vuelvo y repito, no es un gestor de base de datos por excelencia. Hay otros pues que son mejores, pero pues digamos para cosas pequeñas este sirve muy bien. Entonces, bueno, nos está funcionando, pero vamos a ver cómo lo hace, ¿cierto? Cómo lo está haciendo en el trasfondo. Entonces lo ejecutamos con F8. Aquí ingreso el producto, vamos a ingresar papa, que va a ingresar una cantidad 32. Le doy guardar y ahí me lleva a la línea por línea, que es F8. Entonces miren que aquí voy a abrir esta ventana de locales por acá. Acá. Bueno, igual es solamente una variable. Fila arranca en 0. Entonces aquí digo que fila es 1 para que empiece desde la fila 1. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a decir, en la hoja 1, en la celda 1.1 está vacía. Es diferente de vacío, perdón. Dicen, no es diferente de vacío. Entonces esto es verdad. Aquí viene y aumenta. Fila es igual a fila más 1. 1 más 1, 2. Entonces esto vale 2 y va para la fila 2. Entonces va a mirar este producto. Miren que dice arroz. Entonces, ¿eso está vacío? No. Entonces vuelva y auméntelo. Ya fila vale 3. Va para la panela. ¿Vacío? Tampoco. Entonces auméntelo otra vez en 1. Ya fila vale 4. Estamos aquí. Entonces aquí llegó a la harina. Esa celda está vacía. ¿Está diferente de vacío? No. Entonces, otra vez, file más 1, 5. Y aquí va a preguntar si esta celda está vacía. ¿Esta celda está vacía? Sí está vacía. Y miren que en la celda A5 no hay nada. Entonces, ¿qué va a hacer? Ya esta línea no la va a ejecutar porque se va a salir del ciclo. Y simplemente va a venir a guardar la papa en esta posición, luego guarda la cantidad
en esta y luego guarda la fecha en esta. Y pues simplemente termina lo que empezó y estamos bien, ¿cierto? Entonces, les pregunto, ¿estamos bien hasta acá? ¿Se entiende cómo encontrar la fila vacía con un do while? Sí, profe. Bien, entonces vamos a continuar. Creo que a mí no me dio. ¿No te dio? No. ¿Qué te dice? Pero yo. Dale, muéstranos porfa y lo revisamos. Le comparto la pantalla. Sí, porfa, para que lo revisemos entre todos. Listo, ahí está ya. ¿Se esperaba sub o función? Ah, ya vi dónde está. Ahí hay como un 1 al frente. Dice fila 1. Ese 1 hay que borrarlo, el que está antes del igual. Es fila igual a fila más 1. Dale a ver. Eso es. Ahí va guardando. Ahí está bien ya. Gracias, profe. No, con mucho gusto. Bueno, entonces, miren que ese ciclo do while sirve para un montón de cosas. Digamos que ya ahí uno es el que debe saber utilizar la herramienta. Aquí simplemente mostramos a grandes rasgos para qué sirve, pero obviamente vamos a hacer muchos ejemplos. Pero antes de hacer más ejemplos, alguien dejó el micrófono abierto. Si lo puede cerrar, porfa. Hola, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar por acá porque no hemos acabado de ver la parte de lo que es la teoría, ¿cierto? Vamos a ver otra estructura para completar ya todas las estructuras que vamos a ver. Con esta, después de esta ya no vamos a ver más estructuras, ya nos vamos a dedicar a otros aspectos de cómo crear algoritmos y cómo programar. Esta estructura se llama desde hasta en español, ¿cierto? Obviamente en inglés pues tiene otro nombre. Entonces, esta nos va a permitir también repetir un conjunto de instrucciones varias veces, pero solo que esta vez vamos a tener que saber cuántas veces lo vamos a hacer. Esa es la diferencia fundamental entre esta estructura y la estructura do while. Se usa cuando yo conozco de antemano el número de veces que quiero repetir las instrucciones. Por ejemplo, yo sé que tengo que hacer 10 veces algo, desde el 1 hasta el 10. Entonces yo utilizo esta estructura, desde hasta. Tiene una característica muy chévere y es que el contador se inicializa y se incrementa de forma automática. No hay que incrementarlo como en el do while. Esto sería, digamos, la porción de pseudocódigo y de diagrama de flujo que tenemos acá correspondiente a esa estructura. Entonces miren que también genera un lazo. Aquí lo que tenemos es un lazo. ¿Dónde está? Este aquí. Genera un lazo. Entonces vamos desde un valor inicial hasta un valor final. Entonces nosotros vamos a estar repitiendo este proceso que está acá, una y otra vez. Viene acá, pregunta por la condición lógica, vuelve acá, y mientras la condición lógica sea verdadera, pues él va a seguir haciendo esto y esto, una y otra vez, el proceso. En eso es igualito al ciclo do while. ¿En qué difiere? Miren aquí en el pseudocódigo de pronto se ve un poco más claro. Yo debo saber desde qué valor
hasta qué valor voy a ir desde el principio. Por ejemplo, yo necesito recorrer las celdas de la 1 a la 10. Entonces yo le digo, vean, desde 1 aquí hasta 10. Desde 1 hasta 10. Miren que defino claramente desde dónde hasta dónde, no es con una condición lógica como en el ciclo do while, que uno en el ciclo do while decía haga mientras n sea menor que 10 o haga mientras la hoja sea diferente de vacío. Miren que yo no sé cuántas veces lo voy a hacer, mientras que aquí en este es una característica importante de él, es que yo debo definir desde qué punto hasta qué punto voy a ir con ese proceso, ¿cierto? Pero eso en la teoría, pronto eso como que no se entiende tan bien. O sea, sí, ven, voy desde un punto hasta otro, pero eso de qué va y cómo hago para usarlo. Entonces vamos a hacer este ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Vamos a crear un procedimiento que escriba los números del 1 al 10 al cuadrado en unas celdas de Excel. Miren que empezamos con ejemplos muy sencillos porque lo que nos interesa no es el ejercicio como tal, sino el uso del ciclo. Ya a medida que nos cojamos confianza con las estructuras, vamos a ir haciendo ejercicios cada vez más y más difíciles, más elaborados. Por el momento es un ejercicio pues que ustedes dirán, ¿y para qué hacemos eso? ¿Cierto? El objetivo de este ejercicio es ver cómo sirve la estructura. Entonces, acá está. Vamos a verla primero aquí y luego la escribimos en Visual y vemos cómo funciona. Entonces, miren cómo es escribir una estructura desde hasta, pero en código, en Visual Basic. Entonces, acá tenemos algunas palabras clave. For y to. Este for es desde, ¿cierto? O para. Entonces sería para i igual a 1 hasta 10 y acá lo que sigue sería pues las instrucciones que yo necesito que repita. Y con esta palabra nest termino el ciclo. ¿Cierto? Miren que para cerrar un ciclo do while uno escribía do while y al final escribía loop. ¿Cierto? Y aquí en medio iban pues todas las instrucciones. Do while loop. Aquí es for to nest. Miren que tampoco son muchas palabras nuevas para recordar. Acá uno dice cuál es la variable que va a estar utilizando dentro del ciclo. Entonces, si digo desde i igual a 1 hasta 10, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto que está acá. Con el nest lo que hago es cerrar el ciclo, ¿cierto? Entonces, esta es como una instrucción muy sencilla, vuelvo y les digo, porque lo que queremos es ilustrar el uso del ciclo. Entonces vamos a hacer esto en Visual, lo ejecutamos con F8 y vemos cómo funciona. Observen algo, miren que i yo no tengo que incrementarlo, yo no tengo que escribir una línea acá debajo de esta que diga i igual a i más 1. Yo no tengo que escribir esto, i igual a i más 1, no. Él automáticamente cada vez que pase por acá lo incrementa. Cosa que no ocurre aquí. Aquí es obligatorio incrementar el valor de la variable de iteración, porque si no el ciclo se nos vuelve infinito, se queda pegado. Acá la variable se aumenta sola. Entonces, punto para el ciclo for. Miren que vamos estableciendo diferencias entre diferencias y semejanzas entre los dos ciclos. Entonces vamos a escribirlo por acá, eso mismo, pero no en un formulario, sino en un módulo. Insertar un módulo. Y, a ver, yo pongo otra vez mi explorador de proyectos. Ventana de propiedades, así para que me quede como estaba ahorita. Bien. Vamos a escribir sub. Y, ve, no me está dejando escribir. Mínimo en Excel tengo algo. Tengo abierto. Así es por esto. Ya.
en este módulo vamos a escribir un procedimiento que se llame, por ejemplo, cuadrados. Lo primero que vamos a hacer es definir la variable de iteración. As integer. Y luego pues simplemente la usamos acá para y desde 1 hasta 10 next voy a decir, vamos a hacer esto no en la hoja 1 porque en la hoja 1 tenemos ya unos datos que están trabajando, vamos a hacerlo en la hoja 2, aquí mejor. La hoja 2 está vacía en este momento, entonces hoja 2.cells y coma 1, porque yo quiero que me lo ponga en la primera columna en esta, ¿cierto? Si quisiera que fuera en la columna C, pues pondría aquí en lugar de un 1, pondría un 3, ¿cierto? Digamos que eso es recordar. Entonces, miren que I va desde 1 hasta 10. Entonces, aquí esta I también va a ir desde 1 hasta 10. Como quien dice que los valores me los va a guardar desde esta celda 1 hasta la 10, ¿cierto? Porque va a ir moviendo las filas de la 1 a la 10. ¿Qué le voy a decir? Guárdeme I por I. Miren que I por I es I cuadrado, ¿cierto? O yo puedo escribir I al cuadrado también, ¿cierto? Sin ir muy lejos, pues, ¿cierto? Del I al cuadrado. Entonces, como I va a valer del 1 al 10, cuando valga 1 va a ser 1 al cuadrado y lo guarda. Cuando valga 2, 2 al cuadrado y lo guarda. 3, 3 al cuadrado y así sucesivamente. De aquí para abajo. Miren que es un ciclo muy sencillo, pero muy poderoso. Ese ciclo es un ciclo muy, muy poderoso. Uno lo usa mucho, en realidad, cuando está escribiendo código. Y no solo en Visual. Que miren que esos ciclos que estamos viendo son transversales a cualquier lenguaje de programación. Cuando digo cualquiera, es cualquiera. Profe, uno cómo se pone ese gorrito, es que lo estoy intentando y no me quiere dar. Ese sale con la tecla Alt GR y la tecla que está a la derecha de la ñ. Lo que pasa es que uno lo hace una vez, mira, ahí lo hice y no aparece nada, pero yo escribo el número y ahí aparece. Es que es como engañosito el simbolito. Apretas Alt GR y la tecla que está a la derecha de la ñ. No aparece nada, pero escribes el número y ahí sí aparece. Es alt con al lado de la N, ¿cierto? Ajá, sí, al lado derecho. Pero la hago, pongo el número y me aparece el 2, pues el 2 sin el gorrito. Pero ese no es Alt solita, sino la que es Alt GR, ¿cierto? No sé si estás apretando esa. La que está entre el espacio y el control. Sí, ya, muchas Eso, gracias. Está viendo sí, la que no era, gracias. listo. Muy bien, sí, ese gorrito es el exponente. Y ahí hay que darle un espacio manualmente acá. Si uno no le pone el espacio, saca un error todo raro. Se pone rojo. Se pone rojo, ¿cierto? Aquí, entre la I y el gorrito, hay que poner un espacio manual para poder que lo reconozca. Es algo pues que me parece curioso, pero pues bueno, se soluciona muy fácil. Entonces, ya con esto, vamos a escribir los números al cuadrado del 1 al 10 en las celdas de la 1, de las celdas en la columna A, desde la fila 1 a la 10. Entonces la voy a ejecutar con F8 para que lo miremos cómo funciona. Entonces, aquí y empieza en 1. Miren que vale 1. Entonces va a ir fila 1, columna 1, sería esta celda. ¿Qué va a guardar? Un 1 al cuadrado. Mírenlo ahí. 1 al cuadrado es 1. ¿Cierto? Luego next. Miren que yo no puse una línea que dijera i igual a i más 1. No la puse. Es porque el ciclo for no la necesita. Él solo aumenta la variable. Entonces miren que ya i vale 2. Entonces, ¿qué va a hacer acá? En la celda 2, 1, que sería esta, fila 2, columna 1 en esta, va a guardar un 2 al cuadrado. 4. Y así lo va a hacer una y otra vez. Para el 3, 9, 16,
25, 36, 49, 64, 81, 100. Y ahí pues debería terminar. Nest termina, en sub se sale. Entonces miren que ese ciclo for trabaja de esa forma. Yo creo que este ciclo no es tan difícil de entender. Vea, desde un punto hasta otro punto haga esto. Repítalo varias veces. Yo creo que es más difícil de entender el otro, el ciclo do while, por lo de la condición lógica y que tengo que poner una variable aquí mismo que me aumente igual a i más 1 en el otro. Esto aquí no es necesario, ¿cierto? Esto aquí no es necesario. Vuelvo y repito. No es necesario. En cambio, en el ciclo do while sí. A mí Dime. me sale que no se ha definido la variable. ¿No definiste esta variable? Sí. Sí. Ven, entonces miremoslo a ver qué pasa. Yo creo que me pasó lo mismo de la otra vez. Pues no sé si estoy copiando el módulo donde no se debe copiar o inserté el módulo donde no. Pero Puede ser. Ven, revisémoslo y salimos de la duda. qué rabia. No. Eso hay veces escribir código es un poquito frustrante. Pero cuando le da uno, también es mucha Satisfactorio. alegría. Sí, claro, es muy satisfactorio. No se ha definido la variable. Ven, tú en Excel tienes hoja 2 ya, o no la has creado. Sí, aquí está. Hoja 2. Bueno, entonces, listo. Primer paso era comprobar eso. En el explorador de proyectos, sube un poquito ahí para ver dónde estás ubicada. Eso, porfa, ahí. Sube otro poquito. Es que está otra vez en donde no es. Nah. Es que esa ¿por qué estás en Funcres? No hay un abajo en ese libro. Ahí inserta el módulo, por. Porque tan raro que te esté escribiendo los módulos allá. Ahí sí. Vuelve porfa a. Es que. Al módulo, porfa, otra vez, a ver si. Pero no a ese, al de abajo. Y ejecútalo de ahí. Profe, eso me tira para el de arriba. Elimina ese módulo de arriba entonces. Dale clic derecho, quitar. No lo deja. No me deja. Insertar, importar, exportar. Ocultar. O borrar código de ese módulo 1 de arriba, borra ese código todo. Eso, déjalo vacío. Que no nos va a complicar la vida ahí. Y ejecuta este, porfa. A ver, ahí no te ha sacado error. Ahí va, ahora sí. Acuérdate siempre de que verificar que el módulo esté dentro del libro, no en esa parte de arriba de Funcres. 1, 1, 1, 1, 1. No, deberían aparecer todos los números al cuadrado. Venga, revisemos el código, a ver. De 1 hasta 10. Es que al frente, después del igual, pusiste el 1 y ahí va la I. Listo. Es que casi no se entiende. No, Listo. ahí sí es un 1. Ahí, me refiero es en el otro igual. Ahí sí es un 1. Eso. Y ahí, Listo. es una I. Eso. Listo. Yo lo vuelvo a hacer. Dale, a ver. Bueno, ya. Eso, si lo ejecutas desde el principio, ya ahora sí te va a producir los valores. Gracias, profe. Con gusto. Listo, ahí estoy compartiendo la pantalla. Bueno, entonces vamos a continuar por acá. Miren que estamos haciendo ejercicios sencillitos porque estamos ilustrando el uso de las estructuras. Pero una vez
ya las tengamos bien definidas, vamos a empezar a hacer ejercicios un poquito más prácticos. Miren, por ejemplo, estos que tenemos acá, para que ilustremos algunas cositas más. Pero antes de eso, antes de hacer estos ejercicios, hagamos un resumen muy rápido de las estructuras que tenemos. Miren que en total hemos visto 4 estructuras. Vimos la estructura if-then. Esta fue una de las primeras que vimos. Vimos la otra que se llama select case. ¿Cierto? Estas dos son para tomar decisiones. Vimos la estructura do while. Y vimos la estructura entonces, la que la acabamos de ver, for next. Que estas otras dos son iterativas. Estas son selectivas. Y estas son iterativas. Miren que, aparte de eso, no hay más estructuras. No hay más. Ustedes pueden encontrar en otros lenguajes de programación de pronto que los nombres cambian un poquito. En algunos lenguajes de programación, esta por ejemplo no se llama select case, sino switch case. Pero el do while muchas veces no lo llaman do while, sino solo while. Y el for next sí es casi que inalterable para otros lenguajes de programación, lo mismo que el if then. Pero la lógica es exactamente la misma para funcionar. Entonces, esto que estamos aprendiendo nosotros, aunque lo estamos aprendiendo en Visual, es extrapolable perfectamente a cualquier otro lenguaje de programación. ¿Cierto? Eso es un recorderis de la motivación de que no es que estamos aprendiendo Visual Basic como tal únicamente. Ustedes están desarrollando la lógica de cómo escribir código en un computador, ¿cierto? Si ustedes van, por ejemplo, a Internet y buscan estructuras iterativas en Python, por ejemplo, que Python es un lenguaje de programación muy popular hoy en día, se van a dar cuenta de que esas estructuras son casi que iguales. Vamos a ver por acá. Miren, por ejemplo, esta aquí. Miren un if. If semáforo está en verde, cruzar. Else, esperar. Pero miren que la estructura es casi lo mismo. Aquí no ponen el then. Solamente if, condición lógica, 2 puntos. Y el else, 2 puntos. Pero es un if, que ustedes ya conocen. Ya es solamente venir acá y decir, bueno, aquí no ponen then, sino que ponen 2 puntos. En el else también ponen 2 puntos. Y aquí el MSGbox no es MSGbox, sino print. Y listo, hacen el cambio de chip directamente de un lenguaje de programación a otro. Esto es Python, ¿cierto? Entramos a una página de internet cualquiera y estamos viendo las estructuras. Miren acá, por ejemplo, una con else if. If, aquí no escriben else if, sino el if. Vamos, porque son lenguajes diferentes. Pero la lógica es la misma. If, else. Miren, si la compra es menor a 100, si la compra está entre 100, miren que el AND es el mismo AND. En Visual también es AND, el I. Y otro else. ¿Cierto? Y así podríamos mirar. Miren que aquí también están los mismos dos que acabamos de ver. El bucle while, el bucle for. Y esto es una página de internet cualquiera. Entré a la primera que encontré. Miren acá el while, cómo lo utilizan. Mientras, una condición lógica. Mientras el año sea menor a 2012, va acá haciendo el trabajo y miren que el while siempre requiere aumentar. Aquí esta instrucción dice año igual a año más 1, sino que es una forma comprimida de hacerlo pues de este lenguaje de programación en particular. Pero miren que utiliza lo mismo, while. Aquí no ponen el do, pero es lo mismo, while. Y es la misma lógica del while. Lo mismo que van a hacer con un for. Vamos a ver por acá un for. Miren acá cómo lo hace, por ejemplo, un for. Para los años en el rango de 2001 a 2013, acá lo escriben un poquitico diferente. Acá lo hacen para la variable años en un rango de 2001 a 2003. Haga lo siguiente. Imprima el informe del año. Por ejemplo, aquí están imprimiendo un informe. Pero miren que es un for. Es lo mismo que acabamos de ver.
cambia un poquito la forma de escribirlo. Pero son las mismas estructuras, exactamente la misma. Mira, ahí terminamos. Ellos mencionaron solamente 3, for, while, if. No mencionaron el select case, porque no sé si en Python no exista. Posiblemente no lo usan mucho. Entonces, lo que estamos aprendiendo no es solo visual. Estamos aprendiendo a cómo escribir código en un computador, ¿cierto? Que utilizamos Visual como excusa y como pretexto, porque pues Excel todo lo tienen instalado en el computador. Muy bien, entonces vamos a hacer, después de ese pequeño paréntesis, hagamos estos dos, porque nos van a ilustrar, digamos, algunas cositas chéveres de ese ciclo for. Hagamos este primero. Vamos a multiplicar los números impares hasta n, donde n es un número que van a ingresar ustedes. Digamos, yo quiero multiplicar los números impares hasta el 10. Entonces multiplicaría 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Cierto? Debería multiplicar solo los impares. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer que el ciclo for se salte, ¿cierto? Porque miren que vimos que él va de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, hasta n. Pero yo no quiero que se vaya por todos los números, sino solo por los impares. Empiece 1, 3, 5, 7, 9. ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces, este ejercicio nos va a permitir ilustrar eso. Bien que vuelve y juega, es un ejercicio muy sencillo, pero nos permite ilustrar un punto importante de lo que estamos haciendo. Entonces vamos a escribir un sub que se llame multi-impares, por ejemplo, así. Y vamos a definir dos variables. Vamos a definir una variable que se llame i de tipo entero. A mí me gusta mucho esa variable i, como para decir que esta es la variable que recorre el ciclo. Pero si ustedes se sienten más cómodos definiéndola de otra manera, como por ejemplo num, también está bien. Digamos, en este caso num es una buena elección para el nombre, porque son los números impares que los que queremos multiplicar, entonces es un número. Vamos a definir otra que se llame n, que es el último número hasta el que queremos multiplicar. Y vamos a definir otra, que es donde vamos a guardar la multiplicación, que la llamamos mult. Puede ser as long, por si de pronto es muy grande. Entonces, con 3 variables yo creo que vamos a tener. Si necesitamos más, de pronto las definimos en el camino cuando las identifiquemos que las necesitamos. Entonces, esta va a ser la variable que va a recorrer el ciclo. Esta va a ser la variable que vamos a ingresar con un input box hasta la cual vamos a multiplicar los números. Y en esta vamos a ir acumulando las multiplicaciones parciales. Bien, entonces aquí lo primero es leer n, ¿cierto? Más ponerle un input box. Ingrese un número natural. Eso fue lo primero. Necesitamos saber cuánto vale n para poder saber hasta dónde vamos a ir con ese ciclo. Ya una vez hemos leído n, ahora sí vamos a entrar en en materia. Vamos a escribir el ciclo for, que ese es el que nos va a decir lo siguiente. Entonces, aquí va a haber una modificación respecto a la anterior. Vamos a decir for num igual a 1
hasta n. Miren lo que voy a escribir aquí, step 2. Y esto es lo que va a hacer que el ciclo se modifique. Step en inglés significa paso, paso. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a ir desde 1 hasta n con pasos de a 2. Vamos a ir desde num igual a 1 hasta n con pasos de a 2. Este número yo lo puedo modificar para que sean pasos de a 3, pasos de a 5, pasos de a 7, lo que yo quiera. ¿Cierto? Incluso puede ser negativo. Si yo quiero hacer un conteo regresivo, si yo quiero hacer el conteo regresivo, pues yo digo, quiero ir desde n hasta 1 con pasos de a menos 2. Yo lo puedo hacer también. El ciclo for me puede funcionar de esa manera, que vaya contando regresivamente. Si n es, por ejemplo, 9, que diga 9, 7, 5, 3, 1, termino. Pero obviamente pues tendría que invertir estos dos. N para acá, 1 para acá y step entonces de menos 2. Yo creo que lo podemos hacer así porque es más lógico empezar desde abajo hacia arriba. Bueno, o es lo como uno piensa más naturalmente. Entonces, luego, ¿qué vamos a hacer? Acá, vamos a inicializar esta variable mult. Miren que mult, si yo la defino de tipo long, va a arrancar en 0. Y yo no quiero que arranque en 0. Porque 0 por cualquier número me da 0. Entonces, me va a dañar el algoritmo. Entonces, yo le digo aquí, mejor arranque en 1. El 1 es el neutro de la multiplicación, ¿cierto? Cualquier número multiplicado por 1 da 1, entonces no nos va a afectar. Voy a decir mult es igual a mult por num. Esperen, aquí no, sería mult por num. Aquí voy pasando 1 por 1, luego pasa la segunda vez, 1 por 3, a ver, 3 por 5, sí, así queda. Que dude un segundo de la lógica del problema. Miren que aquí puse mult igual a 1 y ustedes se pueden estar preguntando por qué. ¿Por qué puse mult igual a 1? Y la respuesta está en que si yo dejo esto como un 0, miren que cuando yo defino variables numéricas, ellas arrancan en 0, y yo no la defino como un 1, ella aquí entraría como un 0. 0 por cualquier número da 0, y todas las veces voy a estar multiplicando a 0 por un número y siempre me va a estar dando 0. Y eso pues no es lo que yo quiero. Entonces por eso lo defino con un 1, que es en este caso para la multiplicación es el neutro, puede ser 1 por cualquier número, da el mismo número. Entonces no me afecta. Para que esto no sea un 0. Entonces ya, cuando entra la primera vez es 1. Aquí 1 por 1, 1. La segunda vez ya sería un 3, porque vamos con saltos de a 2. De 1. Hago un salto de a 2, paso al 3. Entonces sería 1 por 3, 3. La tercera vez sería un 5. 3 por 5, 15. Y ahí voy multiplicando mis números impares. ¿Qué nos faltaría? Simplemente nuestro MSGBox que reporte mmult. Hagámoslo así, sencillito. Mmult, eso es una función mult. Sí. Entonces, ya con eso nuestro algoritmo está claro. Entonces vamos a ejecutarlo la primera vez rápido. E ingresamos un número bajito para ver si está funcionando bien. Por ejemplo, si ingresamos el 5, si nosotros ingresamos el 5, él debería hacer la siguiente multiplicación. 1 por 3 por 5. Entonces 1 por 3, 3 por 5, 15. Eso nos debería devolver un 15. Si ingresamos acá n igual a 5, ¿cierto? 1 por 3 por 5, 15. Vamos a ver si sí. Eso siempre es bueno uno cuando hace un código comprobarlo. Sale un 5, 15. Ahí están, sí nos dio. Alguien se podrá estar preguntando, ¿y si n no es impar sino par, él cómo lo va a hacer? Si yo ingreso en lugar de un 5, un 6, entonces ¿hasta dónde multiplicaría él?
Si voy con pasos de a 1, de a 2, sería, por ejemplo, si ingreso un 6, sería 1, 3, 5, y no incluiría el 6, ¿cierto? 1, 3, 5. Se saltaría el 7 directamente. ¿O cómo lo hace? ¿Cierto? Vamos a ver. Si yo ingreso un 6. Si ingreso un 6, igual me vuelve y me da 15. Porque está multiplicando todos los impares menores que el número. Todos los impares menores que el 6 son 1, 3 y 5. Siguen siendo los mismos. Me cuentan porfa si estamos aquí, si les funcionó y si tienen dudas. Profe, sí funciona. Sí. Miren que el objetivo Profe, central... pero a mí no Dime. me lo resultado ahí mismo, sino que primero me muestra 1, lo voy a aceptar y luego el 3 y luego el resultado. Pero tengo el código igual. Debe ser que este MSG Box lo tienes dentro del ciclo. Tienes este MSG Box antes del Nest. Ponlo después. Yo creo que es por eso. Ah, sí, sí, era eso. Sí. Ujú. Claro, porque entonces cada vez que pasa por el ciclo saca el mensaje. Yo quiero que me saque el mensaje solamente una vez cuando ya haya terminado. Profe, a mí me da 0. 0, 0, 0. Pusiste esta línea mult igual a 1. Esta. Antes del for. Sí, Ya se me da. Ujú. sí. Bien, me imagino que fue por esto, ¿cierto? Y no la había puesto. Eso. Bueno, entonces miren que el objetivo central de este ejercicio fue ilustrar que yo puedo, a través de esta palabra step, modificar cómo va a ir cambiando la variable. Si yo no pongo nada, si no pongo step, por defecto es día 1. Voy desde 1 hasta n día 1. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Si yo quiero que modificar la forma en la que lo hace, pues pongo step y digo con pasos de a cuánto. Empieza con este mismo inicialmente, pero va haciendo saltos. 1, 3, 5, 7. Si quiero que haga saltos de a 5, pues pongo aquí un 5. Iría 1, 6, 11, 16, 21. Y ya con eso uno puede hacer pues las modificaciones que sean necesarias. Si yo quiero recorrer con números decimales, por ejemplo, también se puede. Yo puedo poner un step de punto 1, arrancando en 1. Entonces sería 1, 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4. También se puede un número decimal acá. Si quiero que vaya a punto 5, pongo aquí en lugar de un 2, un punto 5. Entonces 1, 1 con 5, 2, 2 con 5, 3, 3 con 5, 4, 4 con 5. Este ciclo es muy flexible en ese sentido, pues, ¿cierto? Obviamente uno también esto lo puede hacer con un do while. Uno puede hacer que vayan con pasos de a 2 o con pasos de a 3. Simplemente, pues, en el i igual a i más 1, pues no sería igual a i más 1, sino i igual a i más 2 o i igual a i más punto 5. Es que también se puede hacer. Aquí es a través de esta palabra, pues, que tenemos allí. Bien, entonces, una vez estamos claros con eso, porque ese era el objetivo de este ejercicio, mostrar el step, vamos a hacer este factorial de un número. ¿Cómo era que podemos nosotros calcular el factorial de un número? Utilizando un ciclo de estos. Acuérdense que el factorial, por ejemplo, el factorial de un 5, pues será multiplicar todos los números naturales desde el 1 hasta el número. Sería 1 por 2, por 3, por 4, por 5. ¿Cierto? Si yo hago, por ejemplo, qué sé yo, el factorial de 7, entonces será 1 por 2, por 3, por 4, por 5,
por 6 y por 7. Bien, ahí hay algo que es un patrón. Estoy multiplicando todos los números hasta el número en cuestión que le quiero sacar el factorial. Eso es un factorial. No sé si ustedes ya lo sabían, simplemente es como refrescando la memoria por si alguien decía factorial, me suena, pero no sé qué es esto, ¿cierto? Es multiplicar todos los números naturales desde el 1 hasta el número en cuestión. Entonces, ustedes me van a ayudar con esto. Alguien de pronto se le prendió el bombillo por allá, la chispa de decir, ve, yo más o menos sé cómo hacer entonces ese factorial, con base en lo que acabamos de ver, acabamos de ver con la multiplicación de solo los impares. Es que multiplicamos solo los impares. Entonces, ¿cómo era que podemos sacar ese factorial? Ponerlo por acá. De pronto alguien que se atreva a ayudarme a escribir, ¿qué deberíamos escribir acá? Profe, uno cuando está haciendo la multiplicación, digamos, en el anterior usamos mult igual a 1, ¿cierto? Uno puede hacer en esa multiplicación ese 4 y 2, ¿o no? Otra vez que no te entendí. O sea, en el ejercicio anterior pusimos que la variable multiplicación era igual a 1, ¿cierto? Uno como, Sí. en vez de poner ese 1, poner, digamos, desde ese número que tengo, perdón, desde 1 hasta el número que tengo. No sé si ahora sí me hago entender, para tener el factorial. No, a ver, o sea, lo que me dices es que acá en este, en lugar de poner mult igual a 1, lo cambie por... O acá en esta parte. No, en el de mult igual a 1. Acá, cambiarlo por qué. Por otro valor. Pues yo creo que intentando poner la función de 4 y 2, pero no sé. Puede ser, puede ser. Vamos a escribirlo. Y me También, dices entonces, en el que acabamos de dime. hacer lo pusimos el 2 porque era para los impares, pero igual lo multiplica hasta el dígito que nosotros pongamos, y si lo ponemos en 1, pues no sería también que multiplica así seguido hasta n. O sea, quitándole el step 2 para que No, vaya de a 1. pero que se cambie el 2 a 1. También, sí, vamos a hacerlo a ver con este. Entonces, step 1. Hagamos un ensayo, a ver si solamente con eso ya estamos listos. ¿Cuánto es el factorial de 5? Alguien que me diga. ¿Cuánto sería el factorial de 5? Antes de que lo ejecutemos. 120. 120, vamos a ver. Vale, ahí está. O sea que esa era la clave. A ver, factorial de 4, creo que es 24, ¿cierto? Ahí está. Miren que con solo cambiar eso ya tenemos el factorial. ¿Sí ven? Aquí cambiamos el step de 2 a 1. Es más, cuando es 1 es por defecto, ni siquiera hay que ponerlo, ¿cierto? Porque esto por defecto va de 1 en 1. Por defecto, si yo no pongo step nada, es porque va de 1 en 1. Entonces no hay necesidad de ponerlo. Y con este ya tenemos el factorial. Entonces, para que no quede repetido, voy a dejar este como estaba, control Z. Y pues simplemente lo voy a copiar. Y así como es 1, lo voy a pegar acá y quito esto. Y ahí me quedaría. Ese es el factorial. Qué fácil. Muchas gracias. ¿Quién fue la que me dio esa sugerencia? Esa era la jugada. Ahí estaba. Miren que yo no hice nada. Ustedes mismos me dijeron, vea, cambie esto, ponga esto, haga esto y lo hicimos, ¿cierto? Quitamos esto y ya esto está para calcular el factorial. Posiblemente algo muy similar a esto es lo que haga la función factorial. Miren que incluso ustedes
en Excel pueden calcular un factorial. Ustedes en Excel pueden venir acá, escribir igual, factorial, fact, es este, fact. Escriben el número, por ejemplo 5, y ahí les da el factorial. O sea, hay una función en Excel que calcula el factorial, ¿cierto? Se llama fact. Esta función, los programadores de Microsoft la hicieron. Ellos no las tienen ahí a disposición. Pero si uno pudiera ver el código con el que está escrito esta función, lo más seguro, lo más probable es que se encuentre con algo como esto, con un código similar a esto. Eso está pegado todo aquí. Es porque estoy dentro de la celda. Aquí, volvamos acá. Se va a encontrar con algo muy similar a esto. Obviamente escrito como función, que eso es un tema que vamos a ver más adelante. No puedes escribir esto no como un procedimiento, sino como una función. Y funciona de las mil maravillas, ¿cierto? No puede escribir sus propias funciones de Excel. Pero eso lo vamos a ver después, ¿cierto? Por ahora estamos trabajando con subs, con procedimientos nada más. Después vamos a ver cómo se pueden escribir funciones. Pero miren qué fácil con un ciclo for. Bueno, entonces vamos a continuar por acá, que ese ejercicio nos salió mucho más fácil de lo que pensábamos. Entonces, esto de escribir los números del 1 al 10 en las celdas, creo que es muy sencillo, lo podemos omitir por el momento. Hicimos estos dos, vamos a continuar por acá. Para que hagamos este resumen muy rápido. Aquí, espérenme un segundo. Aquí. Bien. Entonces, hay dos estructuras en Visual Basic para implementar procedimientos iterativos. El for nest y el do while, ¿cierto? Para que ustedes vayan generando como esa estructura mental de que en realidad no es tanto, porque unas veces con los cursos se puede confundir un poquito porque ¿qué es este tema, este otro tema, este ejemplo, no sé qué, lo de más allá? Y uno cree que es un montón de información y a veces no es tanta, sino que de pronto está como mezclada. Entonces, con este tipo de diapositivas resumen, lo que yo pretendo es que ustedes observen que no es mucho, es muy poquito en realidad. De lo que hemos hablado la clase pasada y esta, nos hemos gastado 4 horas, casi 4 horas hablando de esto y son estas dos cositas. For nest, do while, nada más. Ahí esos son los dos conceptos claves y estos son los dos conceptos que yo quiero que ustedes interioricen, los hagan suyos, ¿cierto? Que ustedes digan, esto yo lo sé hacer. Obviamente eso lo vamos a poner a prueba porque nos vamos a retar y hay ejercicios muy retadores al respecto. Pero que ustedes dominen la herramienta, fundamental. Ya ahí en adelante que podamos implementar un ejercicio, no, eso va a ser de sentarse muy juicioso pues a pensar cómo hacerlo, porque hay ejercicios que en realidad retan un montón. Entonces, estas dos, nada más. Vamos con otro poquito de teoría. Existen estas dos declaraciones que se llaman exit y end, que nos van a servir para terminar ciertas cosas dentro de nuestro código. Digamos que algunas veces yo quiero que un ciclo, por ejemplo, se termine sin haber recorrido completamente. Dirán, ¿cómo así? No entiendo muy bien eso. Supongan, por ejemplo, lo siguiente. Yo estoy haciendo en una base de datos que tengo de mis productos, quiero encontrar un producto cualquiera. Entonces yo tengo en Excel una base de datos que tiene, por ejemplo, 2 columnas. Aquí me salió con un cuadrito, pero igual me va a servir. Entonces aquí tengo, por ejemplo, un producto. Y aquí está la cantidad, como la base de datos que hicimos ahorita. Entonces yo quiero encontrar un producto en particular. Yo quiero encontrar un producto y saber qué cantidad tengo. Entonces yo sé que mis productos están entre la fila 1 y están hasta la fila 100. Tengo 100 productos y quiero saber en el inventario qué cantidad tengo. Entonces de aquí es cualquiera. Entonces yo tengo un formulario por acá, un pequeño formulario. Yo ingreso el producto.
acá en este cuadrito y pongo, por ejemplo, pan. Entonces, ¿qué quiero yo? Que cuando yo ingrese este producto acá, el código baje y me busque por todas estas filas hasta que me encuentre el pan. Entonces, digamos que el pan está por acá, en la fila 12. Y aquí está la cantidad, digamos que es un 34 y 34 unidades de pan. Y esa cantidad debería traérmela acá en una etiqueta, traerme ese 34 para acá. Entonces, como yo no sé exactamente la posición donde va a estar el producto que yo ingrese para que me traiga la cantidad, ¿yo qué le voy a decir? Vea, haga con un ciclo for desde fila igual a 1 hasta 100, ¿cierto? ¿Qué va a ir haciendo? Vaya y compruébeme si lo que está escrito en el cuadro de texto es igual a lo que hay en la celda. Y va a ir una por una. Aquí dice pan, no. Aquí dice pan, no. Aquí dice pan, no. Aquí dice pan, no. Hasta que llegue a la 2. Cuando llegue a la 12, pues se encuentra y dice, ah, ve, sí, en la fila 12 dice pan. Entonces, lo que hay al frente de la fila 12, en la columna 2, tráigamelo acá, trae el 34. Pero como nosotros le dijimos al ciclo for que vaya desde 1 hasta 100, él no va a parar. Él va a seguir preguntando. En la 13 dice pan, la 14 dice pan, 15 dice pan, 16 dice pan. Va a seguir preguntando, sabiendo que ya encontró lo que necesitaba. No es necesario de ahí para abajo seguir ejecutando todo eso. ¿Para qué lo va a hacer si ya hizo el trabajo? Pero yo de antemano no podía saber que estaba en la fila 2. Entonces yo tengo que definir que recorra todos los productos desde el 1 hasta el 100. Entonces, si ven que hago trabajo innecesario, una vez yo encontré el registro y guardé aquí la cantidad, ¿para qué tengo que seguir ejecutando esto de aquí para abajo? No es necesario. Entonces, si yo encuentro algo que necesito, ya está listo, yo puedo poner un condicional que diga, pues si ya encontró el producto, sálgase, exit for. Exit for lo que me dice es, sálgase del ciclo for. Pero una vez haya hecho el trabajo aquí, van a estar las líneas del código que hacen este trabajo. Una vez haya hecho ese trabajo, pues sálgase del for. ¿Para qué va a seguir en él? ¿Cierto? No es necesario porque de aquí para abajo ya no va a encontrar nada de lo que necesitamos porque aquí ya lo encontró en la fila 12. Entonces, para eso sirven estas dos sentencias. Vamos a ver que existe una diferencia entre las dos. Porque este exit es una estructura más flexible, nos permite salir. Uno la puede utilizar con for, la puede utilizar con do o la puede utilizar con el procedimiento. Es decir, uno puede escribir exit for para salirse de un ciclo for, puede utilizar exit do para salirse de un ciclo do while o puede utilizar exit sub para salirse de un procedimiento completo. En cambio, esta palabra end se escribe solita, end, solita, no hay nada al frente. Y esta es una cosa muy drástica, esto es como el fin del mundo. Cuando uno escribe end, finaliza todo, se sale de todo, cierra todo, hasta cierra los formularios. Entonces, esta casi no la vamos a estar utilizando porque es muy drástica. Esta es, mejor dicho, esto en un caso muy grave. Por ejemplo, si ingresó la contraseña mal, no lo deje hacer nada, sálgase de todo. Mientras que estas son para salirse de cosas más pequeñas. Me puedo salir de un for, puedo salir de un do, puedo salir de un sub, pero no de todo, todo, todo. Entonces vamos a seguir acá con esta parte de la teoría y luego implementamos este ejercicio que estamos planteando acá de forma teórica. Lo implementamos en Visual bien para que miremos cómo funciona. Pero hasta este punto, así, en forma teórica, ¿se entiende para qué sirven estas dos palabras? Exit y end. Sí, profe. Bien, entonces vamos a seguir por acá con lo que está diciendo. Lo que les mencionaba, exit puede ser usado para salir de un procedimiento, de un ciclo for o de un ciclo do. Y el end es más drástico. Es como darle en el botón restablecer, que es ese cuadradito azul
que tenemos en la interfaz, pues aquí cuando estamos creando código. El botón, este end es como darle clic a este botón. Darle clic ahí. Eso nos cierra todo. Hasta los formularios los cierra. Eso es como para decir que no, apague y vámonos, pues, ¿cierto? No escribe end y ya no va a hacer nada más. Entonces, esas dos palabritas, pues lo que nos permiten es hacer el código más eficiente, ¿cierto? Si uno no la escribe, el código igual funciona y va a trabajar normal, pero al saber usarla, hace que el código se vuelva mucho, mucho más eficiente. Entonces, como les mencionaba, este es el ejemplo que vamos a hacer. Digamos, uno tiene un inventario de productos en una tabla de Excel. La tabla tiene dos columnas, una con el nombre del producto y la siguiente pues con la cantidad. Entonces vamos a hacer un formulario donde al seleccionar un producto se muestra la cantidad. Esa tabla nosotros ya la tenemos en la hoja 1 del libro que estamos trabajando hoy. Vamos a aprovechar esa misma tabla para encontrar cuál es la cantidad de cierto producto. Entonces vamos a hacerlo. Aquí en la hoja 1, miren que tenemos, digamos que esto podría ser un pequeño inventario de unos productos que yo comercializo. Entonces, digamos, solamente hay 4, pero podrían haber cientos de ellos. Y yo quiero a través de un formulario acá en Visual, voy a insertar otro formulario. Un pequeño formulario acá. Yo quiero que al seleccionar un producto, voy a hacerlo con un cuadro combinado para que quede más chévere. Me aparezca entonces, ese sería el producto. Y que me aparezca acá al frente la cantidad. Miren, la cantidad la voy a poner en una etiqueta porque esa cantidad no la voy a ingresar, la voy a leer. Este va a ser mi pequeño formulario de consulta. Entonces, miren lo que inserté. Voy a cambiar el color a esto para poder que lo puedan ver porque eso a veces no se ve nada. Así. Aquí inserté varias cositas. Inserté una etiqueta para poner ahí que diga producto, aquí otra para que diga cantidad. Esto es un cuadro combinado. Aquí voy a desplegar como una lista los productos que tengo en el Excel, ¿cierto? Para no tener que escribirlos. Yo aquí puedo bajar en una lista y buscar el producto, seleccionarlo sin tener que escribirlo. Pero eso lo vamos a hacer enseguida. Y aquí, cuando yo seleccione un producto cualquiera, arroz, panela, harina, el que sea, debería aparecerme acá la cantidad que tengo en el inventario. 12, 45, 83, 32 y así para cualquier producto que yo ingrese de aquí para abajo. ¿Cierto? Entonces, porfa, si están haciendo el ejercicio conmigo, termínenlo de construir. Miren que este que está acá es este cuadro combinado, que creo que ya lo hemos utilizado al menos una vez en un ejemplo. Hoy lo vamos a seguir usando. Me cuentan, porfa, si llegamos hasta acá, si estamos juntos en esto. Sí, profe. Bien, entonces vamos a hacerlo por partes. Primero vamos a hacer que estas opciones que están acá se carguen en este. Miren que este se llama Combo Box 1. Le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner producto. Producto. A este. Y a esta etiqueta que está vacía la voy a llamar cantidad.
minúscula aquí, cantidad. Entonces, producto y cantidad. Ahora, ¿qué quiero? Primer paso, que en este cuadro combinado me carguen las opciones que están aquí. Eso lo vamos a hacer, de pronto si alguien se acuerda, desde el evento initialize del formulario, ¿cierto? Entonces aquí en cualquier parte, en mi caso en verde, le vamos a dar doble clic y vamos a cambiar este evento, que es el evento click, por el evento initialize aquí, en esta pestaña. Esto también es un cuadro combinado, miren. Para la muestra un botón, ¿cierto? Estos son puros cuadros combinados también. Pero están ya, eso los programaron los programadores de Microsoft, que los podemos usar. Entonces vamos a cambiar el evento del click al initialize. Y podemos borrar este evento click para que no nos confunda ahí, que eso no sirve para nada en este momento. Y aquí vamos a escribir entonces el nombre del combo box, que es producto. Vamos a poner esta propiedad que es row source igual, entre comillas, el rango de celdas de Excel donde están los valores que queremos cargar. Miren que los valores están entre A2 y A5. Entonces, A2 hasta A5. Y nos quedaría así. El row source. Producto, así le pusimos al combo box. Punto row source igual a, entre comillas, el rango de celdas. Miren que estas celdas deben estar hacia abajo, todas deben estar en una columna. Como es el caso, pues nos sirve muy bien. Ya con esto deberíamos estar teniendo las opciones en el cuadro combinado. Vamos a ver. Ahí están. Como son 4, podrían ser 100. No hay problema. Igual se van a cargar. Entonces ya hicimos la primera parte. Que era cargar pues las opciones acá. Entonces, esto nos da una flexibilidad, ¿cierto? Porque yo no tengo que saber cuáles productos tengo, sino que aquí me va a aparecer la lista con los productos que tengo. E incluso si yo empiezo escribiendo la inicial del producto, me va a salir entonces los productos que están por P. Pero no es panela, es papa, ahí está, me apareció. Me ayuda pues como a completar la palabra. No es necesario, si es una lista muy larga, muy larga, entonces yo puedo escribir la inicial. ¿Será que nosotros tenemos, aquí vendemos papa? Sí, hay papa, entonces vamos a ver cuántas hay. Y aquí debería aparecer entonces la cantidad, que eso es lo que nos hace falta hacer. Cuando yo seleccione un producto, cualquiera, entonces que aquí me aparezca la cantidad que hay en el inventario. Vamos a hacerlo, eso es lo que sigue. ¿Estamos juntos hasta acá? ¿O alguien tuvo alguna novedad? Todo bien, profe. Excelente. Entonces vamos a escribir ese código que es digamos, la parte central, lo que estamos aprendiendo, lo nuevo. Entonces, ¿dónde lo vamos a escribir? Acá, en el evento change de este objeto, porque miren que no inserté un botón. Miren que aquí no inserté un botón. Eso va a ser automático. Cuando yo seleccione un producto, aquí me va a aparecer. Si selecciono otro, aquí me va a aparecer. Entonces no necesito un botón realmente. Entonces lo voy a escribir en este objeto. Cuando este objeto cambie, me va a aparecer acá el número que corresponde a la cantidad que hay almacenada acá, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Démosle doble clic a al cuadro combinado. Y ahí entramos a este procedimiento. Miren que esos también son subs, solamente que son subs privados. Procedimiento privado que corresponde a
el evento cuando ese cuadro combinado cambie. Change. Change es como cambiar en inglés, ¿cierto? Cuando cambie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver. Por acá no escucho algo. No pasa nada. Entonces vamos a definir una variable que se llame fila, porque nosotros vamos a recorrer las filas. Vamos a recorrer cuando la fila es 2, 3, 4, 5, y así si hubieran más, pues definimos más. Este es de tipo entero. Interior, no, integer. Ahí está. Y creo que es la única que necesitamos definir. Si de pronto necesitamos definir otra, la definimos sobre el camino. Entonces, aquí ya empieza uno a cuestionarse, ¿será que recorro con un ciclo for o será que recorro con un ciclo while? Se puede con los dos, solamente que con uno tiene unas ventajas, con el otro tengo otras ventajas. Si esta lista es estática, si siempre son los mismos 4 productos, los productos no cambian, siempre son los mismos y esa lista no le vamos a agregar nada nuevo, es mejor hacerlo con un ciclo for, porque yo sé que va desde 2 hasta 5 directamente. Entonces escribo for y for fila igual a 2 hasta 5 y listo. Pero si yo a esta lista es dinámica y le estoy agregando nuevos elementos, ahí un for no me sirve, porque ya como hoy son 5, mañana pueden ser 7, luego pueden ser 10, luego pueden ser 12. Entonces yo no puedo establecer desde dónde hasta dónde con un ciclo for. Tendría que hacerlo con un ciclo while. Entonces miren que en ciertos contextos uno tiene que tomar decisiones de qué es lo que yo necesito. En este caso, digamos que la lista es estática. Podemos asumir que la lista es estática y lo vamos a hacer entonces for fila igual a 2 hasta 5. Miren que lo hago desde 2 hasta 5 es porque desde la 2 hasta la 5 es donde hay productos, ¿cierto? Desde la 2 hasta la 5. Y lo hago con un for porque estoy asumiendo, pues, asumiendo que esta lista es estática, es decir, no cambia, siempre es la misma. Si la lista cambiara, más bien lo haríamos con un do while. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desde 2 hasta 5 vamos a hacer una pregunta. Si producto.value es igual a hoja1.cells fila, 1, entonces aquí en if. Miren que esa pregunta es importante y la que nos va a permitir establecer pues qué es lo que vamos a hacer. Miren, producto.value se va a almacenar el producto que seleccionó la persona. Dime, ¿alguien va a decir algo? Bien, entonces acá en esta se va a almacenar en la propiedad value de el combo box que se llama producto, va a estar almacenado si el usuario escogió harina, si escogió papa, si escogió panela, ¿cierto? Y pues en la hoja de Excel pues va a estar el producto en cuestión. Entonces vamos a decir, si el producto que está en el cuadro combinado es igual al producto que está en Excel, pues entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir lo siguiente, que cantidad, que es la etiqueta .caption va a ser igual a hoja1.cells, la misma fila, pero la columna 2. Bien, que en la columna 2 es donde está la cantidad, ¿cierto? O sea, en la misma fila, porque aquí hubo una coincidencia. El producto que seleccionó la persona es igual al que está en Excel. Cuando eso ocurra, cuando sean iguales, pues tráigame lo que está al frente. Columna 2. Una vez tenemos eso listo, pues ya el algoritmo está funcionando. Está perfecto. Pero le hace falta un detallito.
Solo un detalle. Y lo vamos a ver. Para que terminemos ya este ejercicio. Entonces, si yo ejecuto esto así tal cual está, él ya funciona y me va a funcionar muy bien. Vamos a ver si sí. Entonces yo selecciono un producto, arroz, 12. Efectivamente, si selecciono harina, 83. Sí. Selecciono papa, 32. Ahí está. Y aparentemente todo anda muy bien, ¿cierto? No está pasando nada raro. Pero si yo lo ejecuto con F8, nos vamos a dar cuenta de una cosa que está ocurriendo acá que no es bueno que ocurra. Voy a ejecutar con F8. Miren, aquí primero ejecuta pues esta parte, luego abre el formulario y voy a escoger, por ejemplo, arroz, que es el primero de la lista. Y miren lo que va a pasar acá. Acá dice, desde fila igual a 2 hasta 5, voy a ir observando si lo que yo escogí es igual a lo que está en Excel. Entonces, yo escogí arroz, ¿cierto? El primero de la lista. Entonces aquí va a haber arroz. Producto.value va a valer arroz porque esto fue lo que yo escogí. Entonces luego va a ir a la celda y resulta que en la fila 2 también hay arroz. Entonces esto es una coincidencia. Este es igual a este. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a decir que en esto que está vacío originalmente, cantidad.caption va a guardar lo que hay en la misma fila, que es la 2, pero en la columna del frente, que es la B. Entonces va a tomar este 12 y lo va a llevar al caption de esta etiqueta. Entonces ahí guardo el 12 y termina en if. Ahí ya terminamos, no necesitamos hacer nada más, pero miren el código lo que va a seguir haciendo. Va a seguir preguntando otra vez, pregunta otra vez, pregunta otra vez, hasta que termina. Va a estar preguntando el resto de las veces. ¿Y para qué? ¿Para qué va a estar preguntando más si ya hizo lo que tenía que hacer? Y esto para 4 productos, uno dice, no, pues valiente gracia, eso no se demora nada. Pero si fueran 1000 o si fueran 1.000.000 de registros y que encuentre, en el primero encuentre, y luego va a ser 999.999 veces algo que no hay que hacer. Entonces eso no lo vamos a permitir. ¿Cómo no lo permitimos? Una vez haga esto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sálgase del ciclo for, exit for. Hago lo que tengo que hacer, sálgase del for. Entonces ya el for no se repite más. Sale aquí y ejecuta las líneas de código que existan acá. En este caso no hay, pero si hay más, pues las va a seguir ejecutando de aquí para abajo. Entonces miren ese exit for, el poder que tiene. Es poderoso en el sentido de que nos omite hacer cosas que no se necesitan hacer. No sé si queda claro para qué sirve entonces ese exit for ya en un contexto ya muy aplicado. Sí, profe, está claro. Listo. Entonces, lo volveré a ejecutar una vez más rápidamente para que miremos. Va a volver a escoger la panela, por ejemplo, en este caso. Entonces, la primera vez entra, aquí dice panela, aquí dice arroz. Entonces no entró, ¿cierto? Porque este era panela y este era arroz. Entonces no entra. Bien. La segunda vez que entra, este es panela y este es panela. Ahora sí va a entrar. Entonces dice cantidad.caption, le va a asignar un 45, que es lo que corresponde a la panela. Y lo guarda acá. Y se va a salir del for. Miren que inmediatamente se sale del for. Y se va en sub. Entonces, miren que la panela era la segunda. Como lo teníamos antes, él preguntaba por este y por todos los que hubieran de ahí para abajo. En cambio aquí, llegó a la panela, asignó el valor y se sale. Ya no ejecuta más. Se saltó 2 veces lo que había que hacer porque ya no era necesario. Y ahí termina. Y aquí pues vamos a tener nuestro resultado igual. Miren que el código aparentemente funciona igual. Me salgo de aquí y lo ejecuto normal. Sigue ejecutando normal,
Pero si esto tuviera 1.000.000 de registros, nos daríamos cuenta que la velocidad de cálculo aumenta un montón. Ya el computador ya no se nos queda pegado algunas veces. Otras veces sí, si escogemos un producto que está muy abajo en la lista, pues sí se va a quedar pegado porque va a necesitar hacer los cálculos. Pero si es un producto que está al inicio de la lista, no va a hacer pues tantos cálculos. Muy bien. Entonces, dejemos hoy hasta ahí. ¿Qué hora es? Uy, sí, nos vimos larguito. Dejemos hasta ahí, pero era para no dejar este ejercicio incompleto. En la próxima clase, pues nos vamos a centrar en este tema que es anidación de estructuras, que es lo que sigue. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O estamos claros? Todo en orden. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien, que descansen. Gracias, profe. Gracias, Con profe. mucho Feliz gusto. día. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, con mucho gusto. Bueno, profe, gracias. Con gusto, chao.